Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Nos encontramos en esta hora listos para llevar a cabo otra enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Pero antes de comenzar la enseñanza, quiero que juntos nos pongamos en comunión con nuestro Dios para que Él dirija nuestros pensamientos y palabras. Así que comencemos orando a nuestro Dios. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos. En esta hora, oh buen Padre, venimos ante el trono de la gracia suya, con el único propósito de pedirle su dirección, de pedirle su guía, de pedirle su apoyo, y que usted, oh buen Dios, permitas que nosotros podamos enseñar su palabra en esta hora. Y te ruego por mis hermanos y amigos, para que los ayudes a analizar esa buena palabra y esa palabra pueda quedar grabada en nuestra mente. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias. Amén. En esta hora, estimados hermanos y amigos, quiero que juntos vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11. Vamos a leer del verso 3 hasta el verso 13. Apocalipsis, capítulo 11, el versículo 3 al versículo 13, que dice así: Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos uno a otro, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en números de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron la gloria al Dios del cielo. Y el versículo 14 es solamente una conclusión. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Me llama la atención en estos días que he estado disertando sobre el libro de Apocalipsis. Han surgido algunas inquietudes y me alegra, porque eso me pone a pensar de que usted está analizando las enseñanzas que estamos impartiendo y tal vez tenga la curiosidad de investigar
lo cual es magnífico que usted lo pueda hacer. Y también ha dado lugar a preguntas. Me han llamado para preguntarme cuáles son esas dos cosas que hace falta que en el libro de Apocalipsis menciona que todavía no se han cumplido. Y yo le he manifestado una y otra vez y se la refuerzo, haciéndole ver que las únicas dos cosas que no se han cumplido es en cuanto a la segunda venida de Jesús y en cuanto al juicio final, y que ambas están ligadas. Ahora en esta tarde quiero hablarle de los dos testigos. Y me he propuesto a hablarles en esta ocasión, porque allá afuera en el mundo usted se va a encontrar con dificultades de muchas enseñanzas falsas y erróneas y llenas de emoción que no escudriñan las escrituras para dar una enseñanza que sea acorde con las escrituras. Y déjeme decirle que esto no es nuevo, porque también me he propuesto, debido a que aún en la hermandad, hablando de la iglesia del Señor, muy pocos predicadores les he oído hablar acerca del libro de Apocalipsis, excepto predican sobre el capítulo 1 al 3 solamente. Pero a partir del capítulo 4, muy poco usted escucha enseñanza, y esto da lugar a que los falsos maestros comiencen a enseñar su falsa doctrina y sus falsas enseñanzas. Pero vayamos ahora al punto que deseamos enfatizarle. Los dos testigos. Siempre se ha preguntado quiénes son. ¿Quiénes son esos dos testigos? ¿Verdad? Pero la pregunta, creo, bíblica, no sería quiénes son, sino qué representan esos dos testigos. En el contexto de estos dos testigos, ha habido un paréntesis, y es el segundo paréntesis en el libro de Apocalipsis. Y ese segundo paréntesis está y se refiere a cuatro cosas. En el capítulo 10, a el ángel que separa entre el cielo y la tierra con un librito. Y en el capítulo 11, los dos primeros versos de la medición del templo. Y después de los dos testigos, y al final del capítulo nos habla y cierra con la séptima trompeta. Ahora, en el capítulo 11 se le dice a Juan, ¿verdad? Dice él que le fue dada una caña de medir para que midiera, y es muy importante, el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero hubo una parte en el versículo 2 que se dijo, no la midas. La parte que está aparte en el patio, sino déjalo porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Ese es el contexto de los dos testigos. A la medición del templo, ¿verdad? Por una caña o una vara. Esa vara representa nada menos que la misma palabra de Dios, la protección. El hecho de que se va a medir el templo indica la protección y cuidado de Dios. Y es más, se le dice a Juan que hay una parte del templo, el atrio, que esa parte no la mira, porque esa parte va a ser entregada a los gentiles. Y Juan nos dice en el lenguaje simbólico por cuánto tiempo va a ser hollada por los gentiles. Por 42 meses, que es igual a decir 3 años y medio, que es igual a decir 1260 días, que en la Biblia representa el periodo de opresión, el periodo de aflicción, el periodo de persecución que levantará el imperio romano o la bestia contra el pueblo de Dios. Ahora déjeme decirle que siempre los maestros falsos quieren salirse con la suya. Y los premilenialistas, aquellos que creen en el futuro, que el Apocalipsis habla sobre acontecimientos que han de darse al final de los tiempos, según ellos, entonces ellos piensan que antes de venir Jesús
se va a construir un templo literal en la tierra. Y de que ese templo literal es del cual nos habla aquí en el capítulo 11 y que fue profetizado por el profeta Ezequiel, lo cual es un error. Lo cual es un error. Porque es cierto, el pueblo judío tuvo 3 templos. El primero construido por Salomón, el segundo construido por Zorobabel y el tercero construido por Herodes, que fue destruido en el año 70. Y usted recordará las predicaciones que he hecho basado en Mateo 24. Así que cuando se escribe el libro de Apocalipsis ya no había templo. Ahora, en la Biblia, cuando se utiliza la palabra griega hierón, se refiere para la construcción de un templo material. Pero esa no es la palabra que se utiliza aquí. La palabra que se utiliza aquí es naos, que nos habla de algo espiritual, de algo de carácter, ¿verdad? Y se le dice que mira el templo, porque ese lugar va a ser protegido cuando la persecución venga de parte de la bestia. Y va a haber una parte que no va a ser protegida. Y es ahí, amado hermano, donde van a entrar los 2 testigos. Y vayamos al texto mirándolo paso por paso. Y daré, versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Dios, cuando el mundo gentil y pagano, usando 42 meses, va a hollar la ciudad santa, Dios también tiene a 2 testigos. Dios no se cruza de brazos. No, jamás. Él siempre tiene gente para proclamar su verdad en este mundo. Y usted lo va a notar a medida que vayamos avanzando en este estudio de la Biblia. Y dice Juan aquí que estos 2 testigos van a estar vestidos de cilicio, una vestimenta que usaban los profetas del Antiguo Testamento cuando se anunciaba el castigo a una nación como Jerusalén. Los 2 testigos se vestían de luto, de dolor y de angustia, por lo que tenían que anunciarle al pueblo. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Estos 2 testigos están en un momento de aflicción, pero ellos no se dan por vencidos. Ellos tienen un mensaje de arrepentimiento para los pecadores. Y vemos a Juan hablando, y estos 2 testigos son, escuche lo que dice el texto sagrado, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Vayamos ahora a ver este simbolismo, porque es aquí donde se enredan nuestros amigos. ¿Qué han dicho nuestros amigos religiosos de los 2 testigos? Bueno, ellos han dicho que representa a Elías y Enoc. Un grupo ha dicho eso. ¿Y por qué a Elías y Enoc? Bueno, porque estos 2 hombres no vieron la muerte. Enoc, como sabemos de acuerdo a la Biblia, ascendió al cielo sin ver la muerte, ahí en Génesis. Y el profeta Elías tampoco vio la muerte. Entonces, los falsos maestros toman estos 2 nombres personajes para decirnos que al fin de los tiempos, estas 2 personas vendrán a este mundo para predicar el evangelio de Dios. Error. Pero otros premilenialistas o futuristas creen que los 2 testigos son Moisés y Elías, por las características que se van a dar en el verso 6. Porque Elías oró y no llovió. Y Moisés ante Faraón le pidió a Dios y las aguas se convirtieron en sangre. Entonces estos dicen, ¿verdad?, que al final de los tiempos vendrá Moisés y Elías, lo cual es un grave error. Y hay otros que van más allá, que dicen que los 2 testigos es el testimonio completo de Dios basado en los 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, esta tiene, pareciera, algo de lógica,
Pero no, para el tiempo de Juan, es muy importante. Los cristianos del tiempo de Juan necesitaban consuelo, necesitaban alivio, necesitaban una respuesta de parte de Dios bajo ese poder que los oprimía y que los atormentaba día y noche. ¿Qué consuelo? Una de las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿qué consuelo habría para esos cristianos? Saber que al final, después de 2000 años, Dios tendría una respuesta para ellos. La respuesta es no habría consuelo para ellos. Ahora déjeme decirle el significado del número 2. El número 2, para los eruditos estudiosos de la palabra de Dios, conservadores, que no se dejan llevar por las emociones, para ellos el significado es simbólico. Y el número 2 representa mayor fuerza. Y de ahí, hermanos, que en la Biblia muchas veces se ha utilizado el testimonio de 2 hombres como el testimonio de Dios. Ahora, muchas veces ese testimonio puede ser bueno cuando es de Dios y puede ser malo cuando es usado por los hombres. Tenemos el ejemplo, hermanos, el ejemplo de aquellos hombres que mandó Moisés, de los 12 espías a reconocer la tierra. Y 10 vinieron hablando mentira. Pero dos grandes soldados, Josué y Caleb, hablaron la verdad. Hablaron lo que a Dios le agradaba. Hablaban lo que Dios quería. Y casi fueron apedreados por decir la verdad. Estos 2 testigos. Tenemos también otro caso en la Biblia. Y recuerdo, hermanos, que cuando Israel estaba adorando a Baal, estaba adorando a los dioses falsos, Dios levantó al profeta Elías. Y en segundo lugar levantó a Eliseo. 2 profetas que profetizaron contra la idolatría de Israel, que se pararon firme ante las adversidades y ante gente que deseaba matarlo. Ahí Dios utilizó a 2 testigos para dar su testimonio. Jesús basó una gran verdad en la ley cuando dijo, el testimonio de 2 hombres es válido, no el testimonio de un solo hombre. Y además, en el Nuevo Testamento, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Lucas, donde el Señor Jesús llama a muchos a predicar, porque la mies es grande y los obreros es poco. Dice la Biblia en Lucas 10, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes los envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él habría de ir. Jesús confió en la fuerza de 2. ¿Verdad? Porque si cae uno, el otro le va a levantar. Jesús aceptó el desafío de los fariseos cuando no querían aceptar su testimonio. Y Jesús le dijo, es cierto, el testimonio de un hombre no vale, pero mi testimonio es verdadero. Porque no solo yo doy testimonio de mí mismo, mi Padre que está en los cielos, Él da testimonio. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 es válido. Los fariseos, conscientes de lo que la ley decía, se quedaron atónitos. Ahora Juan, que escuchó esas palabras de Jesús, él habla a su pueblo, a la iglesia en el Asia Menor, y habla que durante la persecución no tenemos por qué amilanarnos, no tenemos por qué estar angustiados, porque Dios tendrá hombres y los representa bajo el testimonio de 2 testigos. Lo importante, y él dice en este pasaje, estos 2 testigos son los olivos. Los olivos proveen aceite. Y dice, y 2 candeleros. Los candeleros alumbran. Así que si el aceite, los olivos proveen el aceite, la lámpara produce la luz. Y ahora el texto dice, estos son los que están delante del Dios de la tierra. La gran pregunta para ver qué representan es, ¿quiénes eran los que estaban en el primer siglo delante de la tierra y delante del Dios de la tierra, testificándole al mundo perseguidor, al mundo que los quería destruir? Dios los mantenía en pie, vestidos de silicio,
¿verdad? Pero predicando la verdad de Dios. Déjeme decirle que yo puedo vislumbrar cuando los cristianos del Asia Menor recibieron este libro Apocalipsis, que yo tengo aquí en mis manos. Yo puedo ver a algunos cristianos usando la imaginación. Esa cabeza que Dios le ha dado a usted, use la imaginación. Yo puedo ver a esos cristianos del Asia Menor, tal vez murmurando, pero no en sentido malo. Murmurando y preguntando y diciendo, esos somos nosotros. Esos testigos somos nosotros, que hemos sido llamados para predicar la verdad de Dios a un mundo perdido. Y por eso en el versículo siguiente, que es el versículo 5, dice, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacer daño, debe morir él de la misma manera. Déjeme decirle, estimado amigo y hermano, aquí se deja ver algo y quiero hacer énfasis en estas palabras. Si alguno quiere dañarlos, ¿qué quería el mundo perseguidor? ¿Qué quería el mundo pagano con los dos testigos? Dañarlos. Dañarlo. Ahora yo le pregunto a Juan, porque a mí me gusta siempre consultar con el escritor para que él me responda. Y de esta manera usted puede entender mejor el mensaje. Dime una cosa, Juan, ¿verdad? Estoy confuso y quiero saber la verdad. ¿Por qué querían hacerles daños a estos dos testigos? Y Juan me dice, lee el versículo 10. Y tú vas a ver por qué le quieren hacer daño. Y tomo mi Biblia y leo el versículo 10. Y dice, y los moradores de la tierra, los inconversos, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahí está la razón. ¿Por qué querían dañarlo? Porque estos dos testigos habían atormentado a la tierra. ¿Entiende usted eso, hermano? Hermano, miembro de la iglesia del Señor, ¿entiende usted eso? Si no lo entiende, déjame explicártelo. Porque para eso estamos aquí. Los dos testigos habían atormentado a la tierra. Oh, recuerdo yo haber leído en tiempo de Acab, allá en Primera de Reyes, cuando no llovía en Israel por el pecado de Acab y de Jezabel y del pueblo de Israel. Y él culpaba al profeta Elías. Y hasta que tuvo un encuentro con Elías. Y Acab le dijo a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y el profeta Elías dijo, yo no he turbado a ninguno, sino tú y tu pueblo, dejando los mandamientos de Dios e irte en pos de los Baales. Y de ese momento Elías no podía, ¿verdad? El rey Acab no podía estar tranquilo. Había sido perturbado por la predicación de Elías. Jezabel no podía dormir por la verdad de Elías cuando había degollado a los 450 profetas de Baal. Pero es más, el rey Ocosías, no sé si habrás leído en una ocasión del rey Ocosías. El rey Ocosías en una ocasión se enfermó de muerte y mandó a consultar a los hechiceros, a los paganos. Mandó una delegación, ¿verdad? Pero en el camino Dios le sale y le dice a Elías, vete a encontrarte con los hombres que ha mandado Ocosías. Y Elías fue y se encontró. Y cuando los encontró les dijo, vayan y díganle a su señor, ¿acaso no hay Dios en Israel que dé vida? ¿Por qué tenéis que ir a consultar a Baal? Fíjense hasta dónde llegaba el pueblo de Dios. Prefería mejor a los ídolos, iba mejor a los hechiceros, iba mejor a los adivinos. Y ahí estaba Elías diciéndole, ¿no hay Dios en Israel? Ocosías era rey de Israel. Y en ese momento esa delegación de 50 para probar que Dios estaba con Elías. Elías dijo, si yo soy profeta de Dios, entonces que descienda fuego del cielo y lo consuma. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Y murieron. Y cuando Ocosías supo esto, mandó una segunda delegación, otros 50.
Y cuando llegaron, Elías les dijo las mismas palabras. Si soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y descendió fuego del cielo. Y volvió Ocosías a mandar 50 hombres más. Pero ahora Dios le dijo, acompáñalos. Y dile la verdad allá a Ocosías. Y Elías fue con ellos y le dijo, si no hay profeta en Israel para que tú vayas a consultar, pues ahora mismo quedarás muerto. Y no vivirás. Y esa palabra se cumplió. Fuego de Dios, es decir, mucho poder. Mucho poder. Ahora cuando vamos y hojeamos las páginas de la Biblia, dijo el profeta Jeremías, comisionado por Dios, allá en el capítulo 5 que lleva su libro, Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, cuando el pueblo de Jerusalén estaba desobedeciendo, por allá por el 600, y servía a los ídolos, y no querían atender la palabra de Dios. Entonces Dios le dijo a Jeremías, por tanto así dijo Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Dijo Dios, he puesto mis palabras por fuego, y a este pueblo lo voy a poner por leña. Estimados amigos, Dios mismo dijo en su palabra, no es mi palabra como fuego que quema y como martillo que quebranta la piedra. Claro que sí. Y aquí déjeme decirle, hermanos y amigos, que estas palabras me hacen humillar a mí y a cualquiera que lee la palabra de Dios. Porque a veces en nuestra vida hemos tenido en poco esa palabra, pero esa palabra de Dios es poderosa. Dios mismo dice que es como el fuego. Dios mismo dice que es como el martillo que quiebra la piedra. Habrá corazones duros. Y de hecho usted a veces en su casa tiene un corazón duro. Puede ser el de su esposa. Puede ser el de sus hijos. Puede ser el de su esposo. Puede ser el de su vecino que usted le habla. Pero ¿cuánto ha vivido usted esa palabra? ¿Cuánto ha creído usted esa palabra? Y Dios nos sigue retando. Y Dios nos sigue diciendo, no es mi palabra como el fuego que quema la paja y como el martillo que quiebra la piedra. Tenemos lo más seguro en este mundo para predicar. Y daré a mis 2 testigos, dice Dios, que prediquen. Y estos testigos salieron a predicar y querían hacerle daño, porque esa palabra de ellos había perturbado la conciencia de ese mundo. ¿Qué usted cree que fue que hicieron los fariseos y el concilio de Jerusalén con Jesús? No soportaban esa palabra que salía de la boca del Hijo de Dios. Cuando los apóstoles después de Pentecostés, el concilio trató de matarlos y le dio una orden, no queremos más que se hable en el nombre de Jesús. Y Pedro dijo, juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios. Y ellos dicen más adelante, los enemigos han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y les mandamos que no predicaran. Es el fuego que hay en los siervos de Dios. Allá en Tesalónica, el apóstol Pablo, cuando andaba predicando, ¿sabe lo que dijeron las personas inconversas? ¿Sabe lo que dijeron las autoridades acerca de Pablo y de Silas? Estos que trastornan el mundo también han venido acá. ¿Cómo se le llamaba a Pablo y a sus discípulos? Timoteo, Silas, los trastornadores. Estimado amigo, si el mundo está contento, si nuestro vecino está contento, tal vez es porque no le hemos predicado la palabra, porque esa palabra le va a hacer ver cuál es su condición. Juan el Bautista perturbó a Herodes y a Herodías cuando le dijo su condición delante de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios. He tomado un extracto de la verdad dicha en Apocalipsis. Estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo? Por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, habían perturbado.
¿Y quién habían perturbado? ¿Solamente 2 hombres? Porque los premilenialistas están esperando literalmente a 2 hombres. La respuesta es no. Estos 2 testigos representan a la iglesia de Cristo militando, ese espíritu de militación, ese espíritu de hablar, el espíritu de dar a conocer la verdad. La iglesia de Cristo militando está representada en esos 2 testigos. Y por eso dice, en el versículo 6 nos habla de la iglesia primitiva y el tiempo de los apóstoles. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueven los días de su profecía. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirla en sangre. Para hablar acerca del testimonio de estos 2 testigos. Algunos eruditos dicen, esto representa el periodo de los apóstoles con sus dones milagrosos que avanzaron con la iglesia y pusieron los cimientos. Es posible que esa sea la verdad. El tiempo que la iglesia contó con los dones espirituales, pero también representa ese testimonio audaz, ¿verdad?, que tuvieron los cristianos del primer siglo. Y ahora dice en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ya le he predicado mucho acerca de esto de la bestia. Y creo que usted sabe quién es la bestia. La bestia representa al imperio romano perseguidor. En su líder principal, el emperador, y en este caso Domiciano. Y de ahí en adelante los que seguirían ocupando el cargo, el trono. Porque la bestia es todo el imperio. Y sigue diciendo el texto, ¿verdad?, que tenemos aquí. La bestia los mata. ¿Pero cuándo los mata? Cuando han acabado su testimonio. Ya no va a servir de nada. Muchos se asombran aquí diciendo, pobrecito. No, nada de pobrecito. Y nada de pobrecito porque ellos terminaron su trabajo. Es como Jesús, mataron a Jesús. Pero ya Jesús había dicho en Juan 17, Padre, la obra que me diste que hiciese, la he acabado. Así que ya podían matarlo. Pero ya había cumplido con el acuerdo que había tenido con su Padre en la eternidad. Ahora cuando lo matarían, Él resucitaría y regresaría a su Padre con el triunfo de la verdad. Y es por eso que aquí, aunque lo hayan matado, su testimonio, la predicación seguiría avanzando hacia adelante. No se detendrían. Y recuerdo a Jesús haberle dicho a sus apóstoles, hablando de la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora en el versículo 8, estamos viendo la primera parte de los testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Los eruditos se preguntan para el tiempo de Juan, ¿quién era esa gran ciudad? Hay 7 veces en el libro de Apocalipsis que se menciona la gran ciudad. Y siempre para representar Roma. Voy a mostrarles solo un pasaje de la Biblia. Ahí en Apocalipsis 17, ¿verdad? En el versículo 18, que dice así. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es la gran ciudad? ¿Cuál es la mujer en este contexto? La gran ciudad. ¿Y cuál es la gran ciudad? La que reina sobre los reyes de la tierra en el tiempo de Juan. No está mirando 2000 años. No está mirando 3000 años. Eso no sería un consuelo para los cristianos del primer siglo. Y ahora a esa gran ciudad se le da un nombre simbólico. A Roma se le da un nombre simbólico. 3 nombres, ¿verdad?, que representan el carácter de Roma. ¿Cuáles son esos 3 nombres? Dice que en sentido espiritual se le llama Sodoma. Sodoma representa la inmoralidad. Y se le llama también Egipto. Egipto representa la esclavitud. Y por último, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. Jerusalén representa, ¿verdad?, la ciudad que mata a los profetas. La ciudad que es obstinada. La ciudad que menosprecia a Dios.
Roma reúne esas cualidades. Roma es la ciudad obstinada que desprecia a Dios. Roma es la inmoralidad como Sodoma. Roma es la que esclaviza a los hombres a la idolatría como lo hacía Egipto. Y por eso ahora dice, y los demás tribus, lenguas y pueblos, ¿verdad? Y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? Juan está utilizando un lenguaje simbólico. En el Medio Oriente o en el Oriente conocido, no sepultar a un hombre, este era signo de desprecio. No sepultar a una persona, así le pasó a Jezabel. No sepultar a una persona era digno de lástima y tristeza. La gente dejan a los testigos. El mundo dejó a los cristianos ahí tirados, ¿verdad? Para que vinieran las aves carroñeras, para que vinieran los perros, ¿verdad? Para que vinieran, qué sé yo, toda clase de alimañas, de insectos. Y así le serviría de burla. Pero Dios está tomando esto en cuenta. Nótese que esto es simbólico. No lo tome literal. ¿Verdad? Ahora dice el versículo 11. Viene el triunfo ahora. Viene el triunfo, la segunda parte de los 2 testigos. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Déjeme decirle algo. Es importante que nosotros vayamos viendo el historial de los testigos, de los 2 testigos. Primero, nosotros vemos cómo los testigos con poder y con grandes milagros proclaman la verdad de Dios. Pero también vemos en segundo lugar que hay una bestia que viene y los mata y llega a silenciar ese testimonio. Es como que si la iglesia ha quedado sepultada y los únicos que están viviendo son los perseguidores. Y ellos están alegres y ellos están contentos. Y más adelante dice que inclusive ellos enviaron regalos. Como hizo Herodes con Pilato, que no se llevaban bien, pero a causa de la muerte de Jesús se comenzaron a llevar bien. Solo el mundo pagano se alegra cuando los cristianos que predican la verdad sufren. Pero este versículo que estamos viendo ahora es la derrota de la bestia. Mató según ella y silenció a la iglesia. Pero de pronto Juan ve que entra el espíritu y esos cadáveres llegan a tener vida. Y es más, no solamente la vida, sino que escuchan una voz del cielo que le dice, subid acá. Y ellos subieron en una nube. Hermano, quiero detenerme aquí. ¿Cuál es el destino de la iglesia? ¿Te acuerdas que te lo he dicho? Es posible que el próximo domingo estaremos predicando el destino final de la iglesia. Dios le dice a estos testigos que representan al pueblo de Dios, suban acá. Su verdadera patria no es allá. Su verdadera patria está acá. Y yo me imagino a esos cristianos del primer siglo y segundo siglo, cuando estaban leyendo esta parte del Apocalipsis, el gozo, la alegría, ¿verdad? Que llenó a su corazón el saber que su destino está donde está Dios. Que su destino no es este mundo, no es esta tierra, que su destino es el cielo. Porque Dios un día le dirá como a Enoc, ven a vivir conmigo eternamente por todos los siglos. Y por eso dice la Biblia que ellos subieron y sus enemigos lo vieron para vergüenza. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, símbolo del poder de Dios. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Dios le está diciendo a los cristianos cuál va a ser el destino del imperio perseguidor. De esa ciudad que lo atormentaba, se va a derrumbar. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Ese es un número simbólico. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús está utilizando el 7 para hablar de lo completo, de lo perfecto, de lo que no tiene límite. Y aquí mueren, ¿verdad? Como 7,000 hombres, número completo y perfecto.
en los propósitos de Dios. Lo suficiente, ¿verdad?, para silenciar al mundo perseguidor. Y los demás, ¿verdad?, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Qué significa eso? No significa que ellos obedecieron, sino un reconocimiento ahora de parte de ellos que Dios estaba actuando a favor de su pueblo, que es la iglesia. Hemos llegado al punto final de los dos testigos. No quiero dejar alguna duda en ti. Yo quiero que tú sigas aprendiendo de la Biblia. Y por eso voy a hacer un resumen y una conclusión a esto que hemos dicho. Estos dos testigos son muy importantes. La pregunta no es quién. La gente anda buscando nombre. Y la gente les dice, usted es Moisés, es Elías, es Juan el Bautista, es Enoc, etc. Pero los testigos eran los que estaban en el tiempo de Juan. Era la iglesia de Cristo militando con ese espíritu fervoroso, dando testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Los dos testigos representan, como dice ahí, los dos olivos y los dos candeleros. Y en Apocalipsis los candeleros es la iglesia, ¿verdad? Y los olivos lo que hacen es que proveen. Es importante entonces que tengamos eso presente, estimado amigo. Los dos testigos no tenemos que buscarlo en el futuro. Los dos testigos han estado en esta tierra y estuvieron durante el periodo de persecución. Hoy en día, nosotros damos testimonio de Jesús también, ¿verdad? Y testificamos de que Él vive y de que Él quiere la obediencia de todos los hombres. Pero en el primer siglo, los dos testigos representaban a la iglesia de Cristo militando en la tierra. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude y esté siempre dispuesto a seguir aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Oremos en esta hora. Oh bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos tu santo y bendito nombre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios Padre Celestial que nos amas y quiere que nosotros conozcamos la verdad. Es a ti, oh buen Dios, que nos llegamos en esta hora. Y te pedimos, Señor, que usted siempre nos guíe bajo el conocimiento de su santa y bendita palabra. Es a través de Jesús en quien oramos. Y te damos las infinitas gracias ahora y para siempre. Amén. El viernes, Dios primero, estimado amigo, le estaremos esperando. Y quiero decirle, yo no sé si usted lo ha podido ver, que estamos como siervos de Dios, cuando tomamos una responsabilidad, la tomamos en serio. Y yo quiero que usted también sea serio, escuchando la palabra de Dios, teniendo temor a Dios y guardándola. ¿Sabe usted? Por ejemplo, este servidor da clase en la escuela bíblica. Ahora lo hacemos por medio de la internet y la tecnología, desde nuestro hogar, a los salones de clase donde están los estudiantes. Y he terminado casi rayando las 3. Y de ahí me iba a acostar y no pude dormir y me levanté a estudiar. Y estoy ahora aquí con usted. Ya esta es la hora que el gobierno me permite a mí salir, desde que entró las 5. Pero no podía irme y quedar mal con usted, para que usted vea lo importante que es para mí la palabra de Dios y lo importante que es para mí usted que está escuchando este mensaje. Así que por favor, saque tiempo, saque su Biblia y saque apunte y concéntrese en crecer en la verdad que Dios quiere. Que Dios me lo bendiga a usted ricamente hoy y siempre.